Muchas preguntas respecto al tema vacunas en particular. ¿Cuándo van a llegar las vacunas? ¿Cuáles son las gestiones que se están haciendo? Sobre todo después del anuncio hecho hoy por el propio presidente de la República en Palacio de López. Por eso ya nos acompaña en este servicio informativo para tratar de responder a esas consultas ciudadanas el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctor, en este momento, si tuviéramos que hacer una recopilación de datos de lo que está corroborado, de lo que es seguro, ¿cuáles son las próximas vacunas a llegar a nuestro país? En primer lugar, el jueves, pasado mañana, se embarca desde Nueva Delhi las 100.000 dosis restantes de la donación de 200.000. Por lo tanto, de acuerdo al itinerario carguero, pues llegará acá el domingo, el lunes a más tardar, 100.000. Después tenemos también el compromiso y la promesa de laboratorios rusos de nuestras Sputnik V, que en un lote entre 20 y 40.000 también arribarán en las primeras semanas de mayo. Tercero, las 400.000 dosis donadas por el gobierno de Qatar, negociadas en Dubái y con depósito en Bruselas. Esperemos que también, conforme a nuestra embajada en Doha, nos dicen que llegará entre 15 y 20 días las 400.000 dosis de Moderna. De 15 a 20 contadas esas jornadas desde hoy. A partir de ahora. Por otra parte, se ha perfeccionado el contrato con el laboratorio Bharat Biotech de la India, de 2 millones de dosis, que de acuerdo a lo conversado con nuestro embajador Fleming Duarte, que ha hecho una gran gestión en la India, y el embajador concurrente de la India en Buenos Aires, de estas 2 millones de dosis, probablemente también en 15 días o 20 a más tardar, quizás antes, podamos tener un adelanto de una dosis, de un lote interesante de las dosis de esos 2 millones que hemos contratado. Por lo tanto, eso es lo firme y lo cierto. Los demás son expectativas, son cuestiones esperanzadoras. Hay algunas propuestas mucho más a mediano y largo plazo, como laboratorios norteamericanos que van a trabajar en Taiwán o los laboratorios cubanos, habida cuenta de que hemos conversado no solamente con nuestro embajador en Cuba, con el embajador cubano en Asunción, y he recibido la llamada del canciller cubano Bruno Rodríguez, que abordamos también el tema de que a mediano plazo podemos nosotros tener acceso a la producción de la vacuna cubana. Esto es, en resumidas cuentas, lo que tenemos en expectativa y en certidumbre. En cuanto a la cantidad de vacunas, porque usted está hablando de todas las negociaciones con los distintos países y todas las posibilidades, pero en cuanto a número de vacunas, en breve plazo, ¿cuál es la mayor cantidad que podríamos tener aquí en nuestro país ya para aplicar directamente a la población? 100.000. 100.000 que podemos tener entre domingo y el lunes. E inmediatamente vamos a tener entre 20 y 40.000 de la Sputnik y después 40.000 de la Moderna. O sea, 100, 120, 140, 160.000 aproximadamente. Eso sin perjuicio del eventual adelanto que la Cancillería y el Ministerio de Salud están negociando con la India. Ese adelanto que se haría también del lote de 2 millones de vacunas de Covaxin, sí. ¿Cuántas dosis serían? Y sería entre 300 y 500.000 dosis de entrada. El resto en un plazo de 60 a 180 días. Eso ya es conforme al itinerario de los cargueros. Pero el primer lote de los 2 millones, que pueden ser 4, arribará seguramente entre 300 y 500.000 dosis. Ahora, con respecto al tema de las Sputnik V, bien sabemos que ya ha empezado la producción en países vecinos. Por ejemplo, en Argentina, hoy se ha confirmado que ya enviaron la primera carga para la verificación en Rusia y para posteriormente ya empezar también la distribución. ¿Sería más fácil negociar con un laboratorio argentino, por ejemplo, o con el laboratorio que está produciendo eso? ¿Sería más rápido y más fácil para nosotros negociar directamente aquí con el país vecino? No sé cuál sería el convenio entre un laboratorio que tiene licencia de la Sputnik,
que tratar directamente con los laboratorios de la Federación Rusa. Habría que ver, porque a veces la cercanía no te garantiza la fluidez del tráfico y la verosimilitud del contrato. Habría que ver cuántos Pero el traslado sería más económico probablemente y más rápido. Sí, el traslado sería más económico, obviamente. Ustedes saben también que el embajador Federico González ha traído también como propuesta la posibilidad de la producción de la Sputnik aquí en Paraguay. Pero eso es una cuestión de logística, es una cuestión de personal idóneo al respecto. No es tan sencillo. Vende calendario vive una yayetela mecanismo COVAX, ministro. Pero amigo, peánigo, esa huella te va a pujar de venda y ya, piray, y pecoin. No podemos hablar con certidumbre. Fíjate vos, en febrero teníamos que haber recibido una dosis interesante. No, guajey. Después llegó 34.000. La siguiente semana iba a ser 38, no sé cuántos. No, guajey. Ahora tenemos la promesa, por lo conversado entre el presidente de la República y la doctora Etienne, que a fin de mes tendríamos 128 o 138. Sobre eso no me atrevo, no quiero despertar expectativas fraudulentas. Confío en que de repente se puedan redimir y arriben también estas 100 y tantas miles de vacunas provenientes del sistema COVAX que ha producido mucha irritación, mucha crispación en nuestra sociedad. Dijo, ministro, 40.000 de Moderna. Estoy tratando nomás de hacer, Tere, un cálculo mental también. Las 100.000 que vienen no, 400.000. Claro, por eso me extrañó. Pensé que era un adelanto de esas 400.000. Esa era la pregunta. No, las 40.000 serían, o las 20.000 serían de las Sputnik. Claro. De las 400.000 van a venir, creo que de una sola vez. Todas vienen de una sola vez. Así es lo que nos dicen. Dentro de 15 a 20 días. Dentro de 15 a 20, quizá viene antes. Yo no sé, porque de repente el avión que sale de Nueva Delhi se va a veces a Hong Kong, a veces se va a Londres, de ahí a Miami y de Miami aquí. Entonces es una cuestión de fila porque un avión carguero no puede venir vacío, tiene que llenarse para que pueda salir. Haciendo ese cálculo, de aquí a un mes, sumando todas estas dosis que tendrían que llegar, sí, ¿cuántas aproximadamente tendría el programa ampliado de inmunizaciones como para empezar a repartirlas? Y yo creo que tendríamos alrededor de 250.000 dosis como mínimo. Y siendo optimistas podríamos tener un poquito más. Ahora, si llegan estas 400.000 dosis, sí nos darían un respiro notable, porque usted dijo que de 15 a 20 días probablemente, si todo sale bien, sí, entonces ahí sí tendríamos un oxígeno importante. Vos sabés que yo soy optimista en ese sentido y querría que por eso prestáramos atención en el plan vacunatorio. Claro. Porque lo importante no es tanto tener las vacunas, sino las tenidas oportunamente aplicadas a la ciudadanía de una manera ordenada y práctica. O sea, de repente hay lugares donde un móvil del Ministerio de Salud tendría que ir a vacunar. Entonces nosotros tenemos que facilitar. Pero este es un programa de planificación y tienen que colaborar organizaciones expertas en esto, como en los Estados Unidos. ¿Quién te vacuna? Pero usted cree que el Ministerio de Salud, cree que el Ministerio de Salud no está organizando bien. No, está organizando. Lo que no sé si tienen los recursos. Tiene que atender la pandemia con su diagnóstico. Tiene que atender en los hospitales. Tiene que atender el que está saliendo. Tiene que encima de eso vacunar. Hay que colaborar con ellos. Ellos están rebosados. Y yo les comprendo, y en estos últimos tiempos que trabajamos muchos con el personal de salud, me doy cuenta que hay personal altamente competente, pero y caneón, y yuku, Ministro, Nengoré, colaboración, otros y donación, pero de lo que compramos, ¿qué es seguro que pueda llegar? De lo que salió del bolsillo del pueblo paraguayo para la compra finalmente de vacunas, que no compromete, porque ese es otro punto importante, en términos de relaciones exteriores, no compromete, dame esto y yo a futuro te doy aquello, que finalmente en materia de relaciones exteriores, en algún momento viene la factura que hay que pagar. Ustedes saben perfectamente mi posición, que yo soy partidario de la cooperación y en lo posible de la compraventa. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Nosotros en este momento, las vacunas compradas son las 1 millón de dosis de Sputnik y las 2 millones de Covaxin, que pueden ser de 3 a 4 millones. Peala ya Yoguaba,
El resto es cooperación, que obviamente puede ser que nos venga la factura o no. Lo más probable es que en un momento dado nos pasen la factura en el buen sentido del término. Señor Oiputimuocuri, te pido una retribución en este orden, apoyando esta candidatura, apoyando esta propuesta política internacional, o me vendés tu producto, tu carne, tu soja o tu arroz a este precio más cómodo. Siempre hay eso. Por eso creo que lo más razonable siempre es la cooperación, la compra y la venta a un precio justo. Con respecto a las vacunas indias, usted dijo que ya se perfeccionó el contrato, que la empresa Bharat Biotech va a cumplir con nosotros con las 2 millones de vacunas. Pero hay un plazo en el contrato, porque usted nos habló de unas 300 a 500 mil dosis en breve, en un mes más o menos, y luego el resto. Pero lo que me preocupa es que podría ocurrir lo mismo que con las Sputnik V, que pagamos ya la totalidad. Me parece oportuna la pregunta porque en el contrato, que yo no he visto in totum porque eso se encargan otras personas, pero sé positivamente que es hasta 180 días máximo. Perfecto, entonces... 180 días puede ser 90, pero no más de Pero 100. ya pagamos, ya desembolsamos. No, mira, pero ya pagaste en ojos en huevo. Ahí hay todo un procedimiento y eso hace que la cosa sea lenta. Ignoro el término de transferencia bancaria, pero se hace con el dinero de la cooperación bilateral entre Taiwán y Paraguay. Hoy el presidente de la República, creo que por primera vez con contundencia, habló de la intención de comprar vacunas chinas, pero sin chantaje. Si los laboratorios nos permiten comprar, vamos a comprar y no vamos a cerrarnos a esa posibilidad, pero que no nos aprieten, palabras más, palabras menos, desde el punto de vista diplomático. ¿Quién aprieta desde el punto de vista diplomático que con absoluta certeza y con absoluta responsabilidad podemos decir esto podría comprometer nuestras relaciones con Taiwán? ¿Se enoja Taiwán o aprieta China, siendo absolutamente honestos? Hoy yo, canciller de la República, no he recibido presión ni de los chinos de Pekín ni de los chinos de Taipei. Sí sabemos que existen... Aquí hay un mundo de piratas. Hay un mundo de especuladores que hace que efectivamente uno mire con cierta cautela las ofertas, que algunas son muy tentadoras, pero por ser tan tentadoras requiere una mayor precaución. Por eso, en la mayoría de los contratos que se fueron estudiando, entra la Procuraduría General de la República, que probablemente atrasó un poco más el contrato con la India, pero se atendió escrupulosamente las disposiciones jurídicas de la República para evitar toda especulación y sospecha a la que estamos muy acostumbrados. ¿Y por qué Abdo habla de chantaje? No, chantaje dice porque más de una vez probablemente dice, bueno, comentario, a mí no, que dice, bueno, yo te vendo, Sinovac, yo te vendo, o Sinopharma, siempre y cuando vos rompas con Taiwán. A eso es lo que creo que se refirió el presidente de la República. A mí no me dijo nadie nada. Pero por eso nos extraña, ministro, porque si es por una cuestión de que lo diga el propio presidente de la República. Claro, pero probablemente él tenga una información más calificada. Yo no voy a poner en tela de juicio por algo dijo lo que dijo. Pero esto hay que aclarar también. Mucha gente cree que el Estado puede tener una relación directa con el laboratorio. Eso es un poco engañoso. ¿Por qué? Nosotros tenemos un contrato, nosotros los paraguayos, el Estado paraguayo, con Bharat Biotech. Pero este laboratorio nada puede hacer sin autorización del gobierno indio. Por eso estuvimos preocupados cuando vino esa versión de que estaban prohibidas las exportaciones. Porque aunque el laboratorio te quiera vender, si el régimen político dice no, es no. Y es un poco lo que pasa con Sinopharma. Si el gobierno de Pekín dice no le vendo al señor González, porque el señor González no quiere divorciarse de la doctora López, pues no te vende, así nomás. Con respecto al mecanismo COVAX, bien sabemos que Paraguay ha sido furgón de cola y lo sigue siendo porque vemos que los otros países siguen recibiendo y nosotros nada hasta ahora. Salvo esta promesa de 134.800 dosis que tampoco sabemos cuándo vendrán, usted lo dijo al arrancar esta entrevista precisamente. ¿El gobierno nacional analiza la posibilidad de accionar contra el mecanismo COVAX eventualmente para sentar una postura y sobre todo
ya hemos pagado, hemos desembolsado una cierta cantidad de dinero importante que quizás pudimos haber invertido en otras vacunas más seguras. Bueno, hasta el momento el gobierno no tiene en su agenda una suerte de retiro del sistema COVAX. De momento nos limitamos a la protesta, a la solicitud educada, a veces no tanta, hasta que nos vengan las vacunas, sino como dice Santiago, ya paga YP, manio. Va a ser más complicado probablemente retirar lo aportado que esperar lo aportado y que todavía no ha llegado. Pero ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué Paraguay es furgón de cola una vez más? Bueno, yo no te podría explicar eso, yo quisiera que le traslades la pregunta a la doctora Etienne o al doctor Tedros, uno está por ahí por Centroamérica. ¿Pero cuál es su visión analítica, ministro? ¿Por qué? Y probablemente porque nosotros para ellos nos significamos más de lo debido y creo que este es el momento y ojo, esta pandemia ha cambiado por completo el código de las relaciones internacionales. Y hoy comentaba que lo que yo creía que el Mercosur iba a ser un banco común y en bloque negociar las vacunas, a la hora de la verdad cada uno se fue por su lado y nosotros muy ingenuamente creímos en el sistema COVAX, pagamos con el dinero del pueblo, entonces este es el momento en decir, no siempre estar juntos significa que estemos unidos. ¿Y quién tuvo la presidencia pro tempore del Mercosur para que en ese momento ese bloque se convierta en una herramienta para la compra de vacunas? Y no lo hizo. ¿Protestó Paraguay por ello? No protestamos en el sentido catastrófico de la palabra, no, pero cuestionamos severamente, no solamente en el Mercosur, sino en Prosur, que fue donde hicimos nuestra primera propuesta y como consecuencia de esa propuesta o de esa protesta, de alguna manera el gobierno chileno fue solidario con nosotros y nos donó 20.000 dosis de vacuna china. Después protestamos en la reunión que tuvimos el ministro de Salud y yo con el presidente de la OMS y todo su plantel, donde protestamos y el ministro de Salud cayó en una especie de euclidismo y fue un poco agresivo. Y yo me volví más educado porque estuve con Solpam. Después protestamos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y mañana de vuelta en la cumbre de Andorra, en la cumbre iberoamericana, el Estado paraguayo se va a adherir probablemente a la propuesta del presidente Pedro Sánchez, donde va a pedir una mayor equidad. Pero hasta el momento son todo discursos. No tenemos los recursos de urgimiento como en cualquier tribunal. Pero creo que a partir de hoy las relaciones internacionales van a cambiar su forma de proceder y probablemente vamos a tener otros socios. Jamás no hubiéramos imaginado que hoy nuestro socio favorito sea el gobierno de la India. Con respecto a las vacunas cubanas, ayer el embajador de Cuba estuvo reunido con parlamentarios y habló de que la Soberana 2 es la que está más avanzada y que probablemente en mayo pudiera ya obtener la certificación internacional. ¿Ustedes hasta qué punto han avanzado como gobierno o estamos hablando simplemente de meras intenciones por ahora? Antes del Congreso, el embajador cubano, convocado por nosotros, estuvo en la Cancillería y satisfizo todas las preguntas que le hicimos. Consecuencia de eso, al día siguiente me llama el canciller cubano, el señor Bruno Rodríguez, que en la nomenclatura cubana tiene peso, no como el canciller paraguayo que no tiene tanto. Y él me dice, busquemos el interlocutor técnico de Farmacuba o lo que sea, como se llama esa institución laboratorial científica con Paraguay. Trasladamos esa preocupación al Ministerio de Salud y de hecho se está preparando, creo que mañana hay una teleconferencia con Cuba, precisamente, para establecer encuentros técnicos, encuentros de especialistas, de investigadores, y luego iríamos probablemente a firmar una suerte de convenio, porque lo que me dijo el canciller cubano es que ellos están en condiciones de dar productos farmacéuticos, científicos, investigadores, y nosotros le podíamos dar alimentos. Pero con respecto a las vacunas, o sea, sería un intercambio entonces.
bueno, no precisamente un trueque. Lo que dijo es que no nos quedemos en esta relación meramente... Ir más allá. Ir más allá. Pero con respecto a las vacunas propiamente, ministro, ¿hablaron de cantidad? No hablamos de cantidad porque todavía no terminó el proceso. Para eso va a ir una delegación técnica de Paraguay, una delegación de expertos. Y justamente le llamamos al canciller cubano para poder cruzar la información ordenada, copiosa y casi impertinente, amorosamente pertinente de nuestro embajador en Cuba que nos atiborra. Y para mí no es cierto, hicimos una especie de confrontación y efectivamente las informaciones dadas por el embajador Cano Radil eran absolutamente ciertas. O sea, sería un intercambio, entonces para precisar eso que estabas mencionando, ministro, de vacunas a cambio de alimentos. Eso es lo que propuso el canciller y es absolutamente cierto. Y eso te lo puede comprobar el embajador nuestro en Cuba. Ellos tienen problemas de alimentos, tienen de sobra elementos farmacológicos, de medicamentos y técnicas de investigación. Y nosotros podemos darle carne, arroz, soja, poroto, podemos darle carne de cerdo que a ellos les encanta. Creo que es una cosa interesante. Ahí donde hay un intercambio, la cooperación. No es regalo ni limosna, es cooperación, una cooperación inteligente que beneficia a ellos y a nosotros también. La Cancillería tiene que estar por eso conectada con el aparato productivo del país. El representante diplomático, entiendo que de Israel, está llegando a nuestro país y parte de la consulta que está apuntada es cómo logran un ritmo tan importante de vacunación. ¿Es así? Sí, el embajador de Israel, que es concurrente con Paraguay con asiento en Montevideo, llega justamente la próxima semana, va a tener una entrevista con el presidente de la República, luego va a tener una charla un poco prolongada conmigo porque trae unas donaciones para no videntes, etcétera, etcétera. Y está en nuestra agenda de conversación justamente ilustrarnos cómo se hizo lo que se hizo y cuáles fueron los requisitos del éxito. Porque la Iponá, ya Yuguana, la Iponá, ya es Chaucana. O sea, tenemos que aprender, ya deje con boeanas y cuay. Y creo que eso es importante. Ahí nuestro desafío principal va a ser el ritmo de vacunación porque hasta ahora vamos muy lento. Tal cual. Por eso te decía que es muy importante ofrecer toda nuestra energía de cooperación con el Ministerio de Salud y creo que las Fuerzas Armadas están preparadas para eso, justamente para dar la logística necesaria, que la vacunación sea a un ritmo mucho más acelerado, porque a este ritmo, pues creo que a muchos nos va a costarnos llegar a vacunarnos. Yo ya debería vacunarme a Monburilla y en la fila. O sea, usted visualiza, ministro, porque ya está diciendo 2 o 3 veces en esta edición, usted visualiza un escenario donde los militares puedan salir a vacunar, por ejemplo. Claro, porque el material humano de salud pública está sobrepasado. Entonces, las Fuerzas Armadas que son preparadas para la planificación de este tipo, es una opinión personal. Y me consta, porque tuvimos experiencia el año pasado en el control, las Fuerzas Armadas se comportaron fantásticamente bien con los albergues, igual que la policía. Vale decir que estos organismos disciplinados deben estar al servicio de algo que acabas de señalar. La velocidad de la vacunación depende de la planificación, organización, por lo tanto de la disciplina. Y va a ser importante que ya empiecen a trabajar en esa planificación, como bien usted lo dijo en otra parte de la entrevista, ministro, porque de lo contrario vamos a tener las vacunas por fin, pero no vamos a aplicarlas y va a ser un problema gravísimo, sobre todo porque siempre llegamos tarde. Y usted, bien lo ha dicho, se ha metido inclusive en cuestiones que no eran competencia muchas veces de la Cancillería, pero para mover un poco a la gente que, bueno, no tiene experiencia en este tipo de situaciones, nadie tiene evidentemente, pero por ejemplo, en Israel hasta en los bares vacunaban. Uno iba a consumir alguna bebida, a comer algo y recibía la vacuna. Y en Estados Unidos vacunan en los supermercados, en las farmacias, o sea, hay un plan de vacunación más eficiente y más efectivo. Hay un plan hecho en el Ministerio de Salud y también en CODENA. Si yo te digo que las Fuerzas Armadas deben incorporarse es porque tengo una información calificada de que en CODENA se está trabajando esto. Por eso es que tenemos que tratar de que algunos ciudadanos, sobre todo los
más vulnerables sean vacunados en su propio domicilio. Entonces eso es una cuestión de planificación y creo que es bueno que en estos días de espera de la vacuna agotemos todas nuestras instancias para perfeccionar lo que hace rato ya el Ministerio de Salud está trabajando y Codena está planificando. Ministro, algunas precisiones finales. Estados Unidos citaba Tere, citaba usted también. ¿Acaso no es un aliado estratégico al que hoy aparentemente le sobran algunas dosis? Porque hay paraguayos inclusive y gente de otras partes del mundo que va a vacunarse y dice, acá la gente que tenía que vacunarse por lo visto no se vacunó, nos dan sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún problema. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Hubo un telefonazo para decir cómo podemos acceder eventualmente de manera directa? ¿Qué pasó con aquello que supuestamente era una gestión Taiwán-Estados Unidos para conseguir 2 millones de vacunas? Eso está en estado de catalepsia, como decíamos esta tarde en Washington, lo de la AstraZeneca de Washington que estaba negociando nuestro embajador de allá, hoy director interino de Itaipú. Eso está, por decir, en lista de espera, pero a lo que vas señalando de las dosis que van a ir sobrando en Estados Unidos en el mes de mayo, la administración Biden, por boca de Juan González, tu tocayo, experto, el más especializado en aconsejar a Biden sobre América Latina, ha dicho justamente que esta administración lo que le va produciendo en exceso va a distribuir para América Latina. Y él dice, no importa de dónde vengan las vacunas, lo importante es que la humanidad se vacune. ¿Y se apuntó Paraguay para eventualmente decirle a Estados Unidos, estamos acá en la fila? Pero por supuesto, hemos hablado, yo hablo permanentemente con el señor Salazar, que es un hombre que hace rato ya está vinculado y que conoce la situación actual y le estamos diciendo que hace rato estamos esperando al 7º de caballería que venga y nos traiga la vacuna. Bueno, ministro, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo Escoto antes de irse? Porque vos en algún momento incluso tiraste con alguna picardía, alguna que otra cuestión respecto a él de Pochilento en un momento determinado. Yo no sé si es el responsable o es el responsable de no haber dado una respuesta efectiva con respecto a qué pasaba con las vacunas. Pero ¿por qué se va Escoto realmente? En primer lugar, yo jamás hablé con él. Nunca me crucé con el señor Escoto. Lo único que me enteré hace días en la Cancillería, una nota en virtud de la cual se dan por terminadas las funciones del señor Escoto y retorna. En esa conversación que tuvimos con el ministro de Salud y la plana mayor de la OMS, casi todos decían, por favor, cuídenlo a nuestros representantes, pidan una cuestión de seguridad. O sea, tenía como cierto temor de la crispación y el enojo de la sociedad. La sociedad pues quiere encontrar culpable, a alguien tiene que culparle, porque el señor Escoto finalmente, que él no tenía la varita mágica para decir que vengan las vacunas, finalmente la que falla es la organización o la jefatura a la cual él estaba sometida. Entonces, creo que el señor Escoto poco o nada tuvo que ver, salvo probablemente la falta de entusiasmo de forzar a su directora a que las vacunas vengan y pueda zapatear. Ministro, gracias por acompañarnos, muy amable. Al contrario, buenas noches. Adiós, doctora. Gracias, canciller. Y lo más cierto y lo más próximo.